Sean todos bienvenidos a este video exposición del caso número 4 de Guatemala, cuyo enfoque es la desigualdad, el cual fue realizado por las personas que logran ver en pantalla. Para comenzar, hablemos sobre la construcción histórica de municipios marginales en la Guatemala cafetalera, de 1825 al 2001. La desigualdad y marginación social en Guatemala son marcadas por el modelo agroexportador y el cultivo del café, que divide las zonas indígenas desplegando desigualdades territoriales históricamente construidas. Existe una diferencia marcada entre los sectores que se dedicaban al cultivo del café y quienes eran expropiados de su patrimonio, generando consecuencias políticas que encadenaban disputas entre la población. Específicamente, la polarización entre quienes ocupaban altos mandos y la fuerza laboral. La misión de los indígenas fue la sobrevivencia y resistencia ante quienes querían despojarlos de sus territorios y recursos. Hablemos de cómo pasaron a ser los pueblos de indios a municipios de mozos. Se llamaba pueblo de indios a aquel sector de la población que había logrado resistir ante las expropiaciones de los colonizadores. Posteriormente fueron quienes sobrevivieron ante los recortes de los recursos naturales, tanto como entre las mismas comunidades indígenas que tenían disputas por territorios de cultivo. Por consecuencia de la independencia, se comenzó a acreditar la pertenencia de tierras en manos de pueblos, que entre sus mismos vecinos cometían usurpaciones y conflictos. Un ejemplo de esta división de comunidades es el municipio de Colotenango, que se consolida hasta la actualidad. En pantalla podemos apreciar algunas de las localidades y municipios que obtuvieron territorios que antes pertenecían a los mames o ancestros. Entonces, esto hizo que aumentaran las disputas principalmente con los pueblos de los mismos grupos étnicos. Así fue como se fue impulsando la expropiación y desarticulación de los patrimonios colectivos. Y así fue como hubo oportunidad de que algunos sectores se apropiaran de la mayor cantidad de recursos. Mano de obra barata en Guatemala. Para el pueblo guatemalteco, encargado de las cosechas a lo largo y ancho del territorio nacional, las condiciones laborales precarias y la pobreza que enfrentan por sus bajos salarios parece ser un común denominador a lo largo de la historia en la diáspora de las empresas agrícolas y sus trabajadores. Esto abarcando fuertemente este tipo de industria como principal ingreso a la economía nacional, donde Guatemala pretendía minimizar sus inversiones para cada vez tener aún más ganancias, condenando a la marginalización de decenas de colectivos indígenas al obligarlos a desplazarse hasta 140 kilómetros para cortar café. Esto para así pagar el derecho al acceso al agua potable, cuyo nacimiento de la poza se encuentra dentro de una de las fincas de trabajo. El derecho a poder acceder a elementos básicos para la existencia de cualquier ser vivo, como el agua o el alimento, se intercambia en Guatemala por el exhaustivo trabajo pendiente en el campo. Y es que fueron este y muchos más de los métodos empleados por el Estado para conseguir la fuerza de la movilidad laboral, lo que generaba tensiones entre los trabajadores y aquellos en las esferas de poder que buscaban cómo volver a conseguir trabajadores para las fincas buscando empleados en el altiplano, para así perfeccionar el sistema coactivo. Sin embargo, luego de miles de protestas y muchísimos esfuerzos sociales, se establece en 1947 el Código Oficial de Trabajo, donde se instaura la obligatoriedad del pago de salarios a los trabajadores de las plantaciones en vez de solamente brindarle lo básico ante una labor sumamente desgastante. Las fincas de mozos se fueron formando por la práctica de los finqueros de comprar terrenos no aptos para los cultivos de agroexportación, donde rentaban parcelas a los indígenas de la zona a cambio de mano de obra estacional en sus fincas cafetaleras o cañeras de la vertiente del Pacífico. Dicha práctica no se encuentra registrada en los documentos oficiales, por lo que queda pendiente llevar a cabo un registro de forma sistemática que nos permita conocer el alcance en todo el país. Conocemos de la existencia de estas prácticas por diferentes estudios de caso en lugares como San Juan Ixcoy, en Huehuetenango y El Betia en Quetzaltenango. Sin embargo, el caso que nos preocupa es el de la finca La Sierra, en San Rafael, Petzal, en Huehuetenango, llamada Anexo al Rosario, por ser la finca de mozos de la finca cafetalera El Rosario, ubicada en el Tumbador de San Marcos. La Sierra formaba parte de un lote de terreno llamado Tuimaché, declarado exceso en 1897. Vecinos mames de Colotenango y San Rafael, que poseían ese terreno, lo habían denunciado, pero a pesar de ello fue declarado baldío para luego ser vendido en subasta pública, el cual fue adquirido por Vicente Marroquín. El presidente José María Reina Barrios se lo adjudicó en nombre de la nación, ordenando al jefe político y demás autoridades que con ningún motivo ni pretexto perjudiquen ni permitan que se moleste al señor Marroquín, ni a sus sucesores en la posesión de dicho terreno. En enero de 1898 quedó concluida la adjudicación y en mayo de ese mismo año Marroquín vendió la propiedad al coronel Tiburcio Molina,
el cual la traspasó en 1919 a José Matiz, que la vendió a la alemana sociedad Bull y Lange en 1925. Una parte de esta finca fue desmembrada y registrada como Finca La Sierra. Se da el fallecimiento de Federico Lange, lo que resulta en la disolución de la sociedad Bull y Lange. El 25 de mayo de 1939 se forma la sociedad Bull y Compañía, construida por Enrique Bull y Alberto Hagmeister, la cual pasó a ser dueña de esta y de otras fincas de la zona. Al disolverse esta sociedad en 1942, se le adjudica la finca a Carlota Volheim Muth, viuda de Enrique Bull, el cual, originario de Hamburgo, llegó a la capital de Guatemala en 1899, donde trabajó con Federico Gerlach, comerciante alemán y principal cafetalero del país en esos años, del cual se independizó para más adelante fundar con Federico Lange dicha empresa. En 1910, la compañía empezó a exportar café de las fincas en los municipios El Tumbador, El Rodeo, San Rafael y Nuevo Progreso a San Francisco en los Estados Unidos. En 1914, Bull construyó un beneficio de café en Pajapita, y a partir de ese momento se dedicó exclusivamente al negocio de ese producto, comprando fincas de café en los mismos municipios donde antes solo la exportaba. La finca Nahuatancillo poseía como propietario a Juan Lutman, la cual fue intervenida en 1918 por el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alberto Hagmeister pasó a ser inventor interino de esta, que luego pasaría a fundar Bull y Compañía junto a Enrique Bull. Paralelamente, Juan Lutman y su socio José Matiz compraron la finca El Rosario, en el municipio de Tumbador, que siguió los mismos cambios de propietario que las fincas Tuimaché y La Sierra. Matiz era propietario de dos fincas urbanas en el pueblo de San Juan Atitán, que vendió a Bull y Lange en 1925 y a Bull y Compañía en 1939 respectivamente, las cuales desde esa fecha forman parte de la finca del Rosario. La Sierra era un terreno que le pertenecía a Carlota Volheim, pero en 1953 fue expropiada por el Estado ya que ella fue declarada enemiga de guerra. Se había recomendado darle la finca a los mozos, ya que el atractivo de este terreno no era lo que producía, sino la mano de obra que venía con él. El terreno fue expropiado gracias a la reforma agraria promulgada por el presidente Jacobo Arbenz, y en el 54 fue adjudicada a los mozos. Esto cambió en el 67, cuando fue heredada por Julio Montes Taracena, quien era el administrador de Carlota Volheim. En el 78, él vendió ese terreno a la entidad agrícola El Rosario, que pertenece a Bonifacio Botrán, dueño de varias empresas importantes en Guatemala. Hasta el día de hoy, la finca sigue siendo del Rosario, y aún se sigue usando como una finca de mano de obra. Varios de los mozos han dicho que la obligatoriedad de ser mozo no solo le afecta a ellos, sino que también a todo el pueblo de Xemal, que es de donde se encuentra este terreno, ya que el agua que se ocupa nace en esta finca y no la pueden usar. Cernal es un pueblo que pertenece al municipio de Colotenango, que por la creación del municipio de San Rafael Petzal se unió a este último debido a la influencia de ladinos con poder económico, donde se destaca Nazario Arguetas, primer propietario andino que en 1839 poseía 21 caballerías gracias a la adjudicación por parte del Estado de los Altos. Mientras tanto, tierras fueron acaparadas por quetzaltecos y aliados de manera progresiva a mediados del siglo XVIII. Esta línea se sigue entre los años 1800 a 1820, cuando los Altos adaptaron autonomía. Beneficiarios de la apropiación de tierras adoptaron cargos en el Estado, perjudicando colonias indígenas, expandiéndose a lo largo del país, y con esto Argueta vende su propiedad a José Ríos, estanquero de Aguardiente, además de emparentarse con la familia Aguirre, considerada la de mayor peso a nivel económico en Petzal, catalogándose como los principales personajes en la segregación del municipio de Colotenango. La primera solicitud registrada se da por los ladinos, donde se le pedía al jefe político de Huehuetenango segregarse de Colotenango para convertirse en un municipio propio, brindando diversos motivos, destacándose que Colotenango se encuentra a 2 leguas de Petzal y que su municipio es de indígenas, lo que hacía que los ladinos puedan administrar y disfrutar de justicia debido a que los indígenas carecen de conocimiento sobre esto, apoyado por el secretario de Gobernación e igualmente avalado por el fiscal. Por otro lado, Francisco Fuentes, jefe político de Huehuetenango, justifica argumentando la misma situación, que a pesar de no contar con población suficiente, su importancia radica en que la mayoría de sus habitantes son ladinos
y a su vez en las actividades agrícolas que aquí practican de igual manera, y que debido a que la municipalidad de Colotenango se componga de indígenas se ve como un obstáculo para asuntos públicos y privados, donde en ese entonces los ladinos solo podían disputar por el puesto de alcalde auxiliar como el cargo más alto. El segregacionismo prosperó gracias a que poseía características que le favorecían al gobierno guatemalteco, como el hecho de ser manejado por ladinos que se apegaban a su régimen, donde abundaba la población man, en un momento de que el proyecto de modernización estaba al frente, por lo que se acuerda la segregación en 1890, haciendo de Petzal un municipio, dividiendo Colotenango en dos y estableciendo límites entre estos. Diego Vázquez fue el que se encargó de la división, encontrándose con el malestar de los mames de Colotenango, quienes querían Cernal en su municipio porque lo catalogaban como tierra perteneciente a hijos de Colotenango, y no querían estar al mando de San Rafael porque las autoridades del lugar eran muy duros hacia ellos, obligándolos a trabajar de manera nada grata, perjudicándolos. Desde el momento de la segregación, la oposición que tenían los mamés de Semal a pertenecer a San Rafael fue constante, pues acusaban a esos de controlar la municipalidad recién creada, de querer quitarles las tierras para agrandar su jurisdicción. Estos no deseaban depender de San Rafael debido a los abusos de autoridad de la familia Aguirre, los cuales les quitaron sus tierras y los forzaron a trabajar para ellos. El 17 de octubre de 1933, el general Ubico emitió un acuerdo gubernativo ordenando que la aldea fuera traspasada a la jurisdicción de Colotenango, atendiendo la demanda de los mamés de Semal. El 27 de agosto de 1934, el alcalde de San Rafael manifestó al ministro de Gobernación y Justicia su disconformidad con el traspaso de San Rafael a Colotenango de la aldea de Semal, y solicitó permiso para hacer una colecta en todo el vecindario destinada a recaudar fondos para financiar la disputa legal por la aldea. Estos acontecimientos fueron tomados por el dictador como actos de rebeldía, por lo que ordenó anexar a Colotenango la aldea de Semal, así como el municipio de San Rafael, regresándolo a su categoría original de aldea dependiente de Colotenango. Estos actos formaron parte de la estrategia ubiquista de castigo a los locales que provocaban altos niveles de conflictividad en las áreas rurales, por lo que buscaban incrementar el control estatal en el campo y centralizar su poder presencial. Los ladinos nunca aceptaron volver a formar parte de Colotenango y solicitaron en múltiples ocasiones el recuperar su categoría de municipio, lo que fue apoyada por habitantes de Semal y El Chorro. En 1947, bajo el gobierno de Juan José Arevalo, San Rafael recuperó su categoría de municipio, quedando como único problema para resolver el traspaso de Semal. En 1953, en una sesión municipal en Colotenango, se informó que todavía no había sido posible concluir el expediente de titulación de la aldea de Semal. Los vecinos atribuían el traspaso a la municipalidad de San Rafael, controlada por los ladinos, y por tanto solicitaron a la municipalidad de Colotenango que asignara un síndico para realizar las gestiones pertinentes ante la sección de las tierras. El 17 de octubre de ese año se emitió un acuerdo gubernativo según el cual se aprobaba el expediente de segregación de la aldea de Semal del municipio de Colotenango. En 1961, el alcalde de Colotenango insistió en la aplicación de los acuerdos gubernativos emitidos por los presidentes Ubico y Arbenz a favor de la inclusión de Semal a ese municipio, elevándose el asunto al juzgado de primera instancia departamental. 4 años más tarde, la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones revocó el punto de la sentencia que obligaba a la Municipalidad de San Rafael a otorgar escritura traslativa de dominio de la aldea Semal a favor de la Municipalidad de Colotenango.
sujeción laboral y hegemonía ladina en un mundo mame. Según los mames colotecos entrevistados, los habilitadores para las fincas de café eran ladinos generalmente de los pueblos vecinos. Entre los primeros se encuentran Gerardín Aguirre de San Rafael Petzal, quien en 1934 fue alcalde de ese pueblo y era habilitador de mozos mames en Cemal y El Chor. Petzal opinaba que era el rey del pueblo. Los ladinos eran caciques. El primer miembro de la familia Aguirre en Huehuetenango es Felipe Aguirre, quien de 1763 a 1804 ocupó los siguientes cargos: maestro en San Juan Ixcoy y San Mateo Ixtatán, cabo de escuadra y sargento de compañía Huehuetenango, apoyo de los celadores de tabaco en la zona y otros. En 1917, José Ezequiel Aguirre Maldonado inscribió el segundo registro de la propiedad inmueble, 3 propiedades urbanas en San Rafael y 5 rústicas en el mismo municipio. Los ladinos locales se incorporaron al sistema de trabajo forzado a partir de tener acceso a puestos que le daba el Estado. Conclusión: una marginalidad construida en el tiempo largo. La estrategia para reducir su autonomía y facilitarse a los ladinos el control sobre los recursos locales fue exitosa, aunque larga y a un costo muy alto. El precio que pagaron fue perder la mitad de su territorio. Hoy día, el municipio de San Rafael de Petzal primaron la identidad municipal por encima de las solidaridades interétnicas.